¿Es Mufasa el auténtico villano en la historia de El Rey León? Hace poco se lanzó el tráiler oficial de una nueva película del universo de El Rey León, titulada Mufasa, El Rey León. Esta película parece que cumplirá con los altos estándares que marcaron tanto la versión animada original de 1994 como la adaptación de acción real de 2019. En esta ocasión, nos adentraremos en los orígenes de Mufasa, el padre de Simba, explorando su vida mucho antes de convertirse en el majestuoso rey que conocimos. Según lo revelado en el tráiler, la historia será narrada por Rafiki a un grupo de cachorros. Si seguimos la lógica de la saga, podríamos deducir que esos cachorros son los hijos de Simba y Nala. El adelanto no solo nos deslumbra con un apartado visual espectacular, similar al de la versión de 2019, sino que también plantea una idea revolucionaria que podría cambiar por completo cómo vemos esta historia. ¿Y si Mufasa no es el héroe que creíamos? ¿Y si, en realidad, él fue el verdadero villano? El pasado de Mufasa y Scar. La trama de esta precuela se centra en la relación entre Mufasa y Scar cuando ambos eran jóvenes. Uno de los aspectos más llamativos es que Scar, antes conocido como Taka, no siempre fue el villano lleno de resentimiento que conocemos. De hecho, en su infancia, Taka ocupaba la posición de príncipe heredero, similar a la que Simba tiene en la película original. Sin embargo, todo cambió cuando Mufasa apareció en su vida. El tráiler revela que Mufasa no era hermano biológico de Taka, sino un forastero que fue adoptado por la familia real. Según lo que vemos, Taka rescató a Mufasa de un peligro y logró convencer a su padre de acogerlo en la manada. En ese momento, parecía que Taka veía en Mufasa al hermano que siempre había deseado. Pero esta relación se deterioró con el tiempo debido a decisiones que cambiaron sus destinos para siempre. Las heridas que marcaron a Taka. La versión de 2019 ya insinuaba que Scar tenía un pasado lleno de tragedias. Se dejaba entrever que Taka tenía aspiraciones de ser un gran rey, pero estas fueron truncadas cuando su padre eligió a Mufasa como sucesor, a pesar de no ser su hijo biológico. Esta decisión no solo lo apartó del trono, sino que lo llenó de un profundo sentimiento de rechazo e inferioridad. Además, parece que la famosa cicatriz que le da su nombre a Scar tiene un origen más trágico de lo que pensábamos. Es posible que esta herida se deba a un enfrentamiento entre Taka y Mufasa, quizás por el trono o incluso por una cuestión amorosa. En la película original, Scar menciona que Sarabi, la futura reina, lo rechazó en favor de Mufasa, un detalle que refuerza la idea de que Taka perdió no solo su lugar en el reino, sino también el corazón de quien consideraba el amor de su vida. ¿Es Mufasa tan noble como aparenta? Desde la perspectiva de Taka, la historia cambia radicalmente. Lo que comenzó como un acto de bondad al salvar a un extraño y convencer a su padre de adoptarlo, terminó siendo el origen de su propia caída. No solo perdió su lugar como heredero al trono, sino que quedó relegado constantemente a un segundo plano en la familia. En una escena del tráiler, Mufasa, siendo aún joven, menciona que percibe un aroma que le recuerda a su hogar, pero este desaparece rápidamente. La madre de Taka y madre adoptiva de Mufasa, le dice que su verdadero hogar no es un lugar, sino la conexión entre ellos. Sin embargo, a lo largo de la historia, esa conexión parece romperse por completo, dejando a Taka sumido en el resentimiento y la soledad. ¿Scar, un villano o una figura trágica? Aunque siempre hemos visto a Scar como el villano de El Rey León, esta nueva película sugiere que su maldad no nació de la nada, sino que fue el resultado de una vida llena de decepciones y traiciones. Su transformación de Taka a Scar es profundamente trágica, un príncipe que lo tenía todo, pero que perdió su lugar y su identidad debido a circunstancias que escapaban a su control. Cuando finalmente toma el trono, su reinado se caracteriza por el egoísmo y la negligencia, pero esto puede interpretarse como el reflejo de su vida llena de frustraciones. Aunque sus acciones son moralmente cuestionables, esta nueva perspectiva nos invita a entender mejor sus motivaciones. Una cuestión de perspectiva.
La precuela nos plantea una reflexión interesante. ¿Y si toda la historia de El Rey León hubiera sido contada desde un punto de vista parcial? Si hubiéramos conocido primero la vida de Taka, tal vez nuestra percepción de él sería completamente diferente. Quizás veríamos a Mufasa no como un héroe intachable, sino como alguien cuya presencia cambió para siempre el destino de su hermano adoptivo. ¿Qué podemos esperar de la precuela? Todo apunta a que esta nueva película nos mostrará los momentos clave que llevaron a Taka a convertirse en Scar, su vida como príncipe heredero, su rivalidad con Mufasa y las decisiones que definieron su destino. Al final, podríamos encontrarnos con una historia mucho más compleja y matizada de lo que jamás habríamos imaginado. Y hasta aquí nuestra reflexión sobre los secretos del reino. ¿Es Mufasa el noble rey que siempre pensamos o la sombra detrás de la tragedia de Scar? Ahora te toca a ti decidir, porque en el círculo de la vida, las historias siempre tienen más de un lado. Si te gustan las historias que desafían lo que creíamos saber, asegúrate de suscribirte a Tu Animal Curioso. Aquí siempre exploramos el lado más fascinante del reino animal, y más allá. ¿Qué podemos esperar de la precuela? Todo apunta a que esta nueva película nos mostrará los momentos clave que llevaron a Taka a convertirse en Scar, su vida como príncipe heredero, su rivalidad con Mufasa y las decisiones que definieron su destino. Al final, podríamos encontrarnos con una historia mucho más compleja y matizada de lo que jamás habríamos imaginado. Y hasta aquí nuestra reflexión sobre los secretos del reino. ¿Es Mufasa el noble rey que siempre pensamos o la sombra detrás de la tragedia de Scar? Ahora te toca a ti decidir, porque en el círculo de la vida, las historias siempre tienen más de un lado. Si te gustan las historias que desafían lo que creíamos saber, asegúrate de suscribirte a Tu Animal Curioso. Aquí siempre exploramos el lado más fascinante del reino animal, y más allá. Al final, podríamos encontrarnos con una historia mucho más compleja y matizada de lo que jamás habríamos imaginado. Y hasta aquí nuestra reflexión sobre los secretos del reino. ¿Es Mufasa el noble rey que siempre pensamos o la sombra detrás de la tragedia de Scar? Ahora te toca a ti decidir, porque en el círculo de la vida, las historias siempre tienen más de un lado. Si te gustan las historias que desafían lo que creíamos saber, asegúrate de suscribirte a Tu Animal Curioso. Aquí siempre exploramos el lado más fascinante del reino animal, y más allá. Nos vemos en el próximo vídeo, donde la curiosidad nos llevará a nuevas tierras. Hasta pronto, exploradores curiosos.